hemos llegado al final del año litúrgico con esta solemnidad de Cristo Rey que fue instituida por el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925 en la encíclica Quas Primas. El Papa en esa encíclica recuerda una verdad de fe que tiene su fundamentación en la Sagrada Escritura. Jesucristo es Rey porque es Dios en primer lugar, pero no solamente porque es Dios, aún como hombre es Rey, porque es, en virtud de la encarnación, el hombre más perfecto que ha existido y que existirá jamás. Y esa reyesía que Cristo tiene por ser Dios y que tiene por ser hombre perfecto, queda en tercer lugar corroborada por una verdadera conquista. Por eso dice el Papa en la encíclica que Cristo es Rey también por derecho de conquista, porque con su sangre, con su muerte en la cruz, conquistó los reinos que estaban en poder del demonio para la gloria del Padre. Cuando Poncio Pilato le pregunta, ¿tú eres Rey?, Cristo da testimonio de su propia realeza y le responde, sí, ego sum rex, yo soy Rey, luego de haberle dicho, mi reino no es de este mundo. Lo cual no significa que no esté en este mundo, sino que no tiene origen en este mundo, porque no es un reino humano sino divino, pero de hecho está también en este mundo. ¿Qué implicancias tiene esta verdad de la realeza de Jesucristo? Dice el Papa allí que Cristo no es Rey en sentido simplemente metafórico, sino en sentido propio y estricto, y tiene en plenitud todos los poderes. Por eso va a decir Jesús, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Me ha sido dado. ¿Quién se lo ha dado ese poder? ¿Los hombres? No. Cristo no es Rey porque nosotros lo hayamos elegido democráticamente. El poder que Cristo tiene como Rey no es un poder que emerja de las urnas. No se lo ha dado el cuarto oscuro, no se lo han dado los votos, no se lo ha dado la cantidad, no se lo ha dado el consenso. Es un poder que ha recibido como hombre del Padre, y un poder que tiene, como decíamos al principio, desde toda la eternidad por ser Dios, y un poder que tiene porque lo ha conquistado con su sangre. Me ha sido dado por el Padre y por derecho de conquista. Todo poder me ha sido dado. Cristo tiene en plenitud todos los poderes, el poder legislativo, o sea, el poder de legislar, de dictar leyes, el poder ejecutivo, o sea, el poder de hacer que esas leyes se cumplan, y tiene el poder judicial, o sea, el poder de juzgar y de castigar a los transgresores de sus leyes. Todo poder me ha sido dado, en el cielo y en la tierra. Cristo no solamente es Rey allá en el cielo, es Rey de las realidades celestiales y también terrenales, espirituales y corporales, eternas y temporales. Ante todo, Cristo es Rey de nuestras inteligencias y de nuestros corazones, es Rey de nuestras voluntades, es Rey porque por la fe ilumina nuestras inteligencias para que nosotros seamos capaces de descubrir la verdad. Y es Rey de nuestros corazones, de nuestras voluntades, porque nos atrae amorosamente y nos induce al bien. La porción más selecta de la humanidad ha consagrado su causa y su vida a este Rey de amor. Miles de mártires han muerto y siguen muriendo por Él. Jamás un hombre ha sido tan amado como Jesucristo. Pero no solo es Rey en el ámbito privado, vivificando nuestras almas con su gracia, iluminando nuestras inteligencias, enardeciendo nuestros corazones, sino que decíamos, también es Rey en el ámbito social. Él es Rey de las sociedades y es Rey del orden temporal.
Es lo que fue vaticinado por el profeta Daniel. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Y dice Pío XI en la Aguas Primas, el deber de adorar públicamente y obedecer a Jesucristo no solo obliga a los particulares, sino también a los magistrados y gobernantes. Lo que está diciendo el Papa acá es que no solamente la Iglesia, y se cae de maduro que así debe ser, tiene que predicar, adorar y hacer adorar públicamente a Cristo Rey. No solo la Iglesia, también los gobernantes están obligados, dice el Papa. Nuestros gobernantes están obligados a adorar públicamente a Cristo Rey y hacer que las sociedades que rigen adoren públicamente a Cristo Rey. Asimismo, es Rey de la historia. Él es el divino jinete que vio San Juan en el Apocalipsis, cuyo nombre es fiel y veraz, que cabalga victorioso a través de los siglos, en el tiempo y en la eternidad, porque es Él el que rige los destinos de las naciones. Aun cuando los hombres y los pueblos se aparten de su ley y de su amor, aun cuando las sociedades abominen de este Rey y lo terminen expulsando de sus almas y de sus estructuras, como lamentablemente vemos que pasa hoy. A lo largo de estos últimos siglos se ha ido desencadenando un complejo proceso de descristianización que el Papa Pío XII sintetizó en su discurso del 12 de octubre de 1952, dirigido a los hombres de Acción Católica. En ese discurso dijo Pío XII: no nos preguntéis cuál es el enemigo, ni qué vestimentas usa. Él se encuentra en todas partes y en medio de todos. Sabe ser violento y taimado. En estos últimos siglos ha tratado de realizar la disgregación intelectual, moral y social de la unidad en el organismo misterioso de Cristo. Ha querido la naturaleza sin la gracia, la razón sin la fe, la libertad sin la autoridad, a veces la autoridad sin la libertad. Es un enemigo vuelto cada vez más concreto, con una falta de escrúpulos que deja todavía atónito. Cristo sí, Iglesia no. Después, Dios sí, Cristo no. Finalmente, el grito impío: Dios ha muerto. Más aún, Dios no ha existido jamás. Y he aquí el intento de edificar la estructura del mundo sobre fundamentos que nosotros no dudamos en señalar como principales responsables de la amenaza que se cierne sobre la humanidad. Una economía sin Dios, un derecho sin Dios, una política sin Dios. El enemigo se ha esforzado y se esfuerza para que Cristo sea un extraño en la universidad, en la escuela, en la familia, en la administración de justicia, en la actividad legislativa, en el consenso de las naciones, allí donde se determina la paz o la guerra. O sea, primero la negación de la Iglesia verdadera con la Revolución Protestante: Cristo sí, Iglesia no. Luego el segundo paso, la negación de Cristo en el deísmo y el racionalismo del siglo XIX: Dios sí, Cristo no. El tercer paso, la negación lisa y llana de Dios en el ateísmo contemporáneo: Dios ha muerto. Más aún, Dios no ha existido jamás. Este diabólico proceso, este rechazo formal de la realeza de Cristo, concluye en la gran apostasía contemporánea, con su intento de crear un paraíso en la tierra sin Dios, donde el verdadero Rey ya no sea Jesucristo, sino el hombre, y el hombre autónomo. Un papa más cerca a nosotros en el tiempo, Juan Pablo II, lo ha expresado con palabras estremecedoras. En su carta al superior de los dominicos, el 11 de julio de 2001, escribió: por primera vez desde el nacimiento de Cristo hace 2000 años, es como si Él no tuviera ya cabida en un mundo cada vez más secularizado.
Y en la homilía predicada en Cracovia el 18 de agosto de 2002 dijo: el hombre de hoy vive como si Dios no existiese y por ello se coloca a sí mismo en el puesto de Dios, se apodera del derecho del Creador, rechazando las leyes divinas y los principios morales, intenta de muchas maneras hacer callar la voz de Dios en el corazón de los hombres. Quiere hacer de Dios el gran ausente de la cultura y de la conciencia de los pueblos. Coincide con el diagnóstico que leíamos recién del Papa Pío XII. Dios, Jesucristo, el gran extraño, el gran ausente, el gran proscrito de los corazones y de los hombres. Es lo que se conoce como revolución anticristiana, que culminará con el reinado del anticristo. Las consecuencias de esta apostasía están a la vista, no solo en nuestra patria, sino en el mundo entero. Guerras, hambres, muertes, miserias, llantos, angustias, desesperación. Es la tragedia del hombre que por haber escupido contra el cielo muere sepultado en su propio esputo, muere sepultado en su propia inmundicia. Porque como decía el cardenal Pi, cuando Cristo no reina, por los beneficios que van unidos a su presencia, reina por todas las calamidades inseparables de su ausencia, lo cual significa que Cristo es rey de jure y de facto, de derecho y de hecho. Es rey tanto para aquellos que lo reconocen como tal, como para aquellos que lo niegan. Rechazo de la reyesía de Cristo que él mismo vaticinó en aquella parábola de la investidura real que nos refiere el Evangelio de San Lucas. No queremos que éste reine sobre nosotros. Y a pesar que son muchos los que hoy siguen gritando lo mismo, él sigue siendo el único rey y sigue reinando y sigue teniendo el mismo poder que cuando le dijo al mar: cálmate. Es el poder de un rey que llora los pecados de sus súbditos infieles y que por ellos reza y que por ellos va a la cruz y a la muerte. Cristo Rey nos llama para conquistar un reino, para conquistar el reino de las almas y de las sociedades. ¿Cuál ha de ser nuestra respuesta a ese llamado? Dice el Papa Pío XI en la Quas Primas: cuanto más se pasa en vergonzoso silencio el suavísimo nombre de nuestro Redentor, así en las reuniones internacionales como en los parlamentos, tanto es más necesario aclamarlo públicamente, anunciando por todas partes los derechos de su real dignidad y potestad. Es decir, mientras más se empeñe el mundo en acallar la voz de Cristo, más debemos empeñarnos nosotros en proclamarlo. Mientras más fuerte grite el mundo: no queremos que éste reine sobre nosotros, más tenemos que empeñarnos nosotros, como dice San Pablo, en hacerlo reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión, ese es nuestro deber de bautizados: impregnar con el espíritu del Evangelio y, si es preciso, con nuestra sangre, todo el orden temporal, la política, la economía, la cultura, el arte, los espacios públicos, la educación, las leyes. Empresa gigantesca, empresa que excede por completo nuestras pobres fuerzas humanas, porque debemos enfrentarnos a un monstruo, debemos enfrentarnos a un mundo moderno en el que han sido desplazadas y reemplazadas la revelación por la revolución, la ciudad católica por la ciudad secular, la soberanía de Cristo Rey por la soberanía popular, la proclamación de su absoluta reyesía por el dogma del sufragio universal. Dadas las actuales circunstancias, hasta parece imposible que podamos un día ver en esta vida el triunfo del reinado social de Jesucristo, salvo que el Señor nos conceda la gracia de estar vivos en su parusía, cuando venga el fin de los tiempos, para dar a cada uno según sus obras, para separar definitivamente el trigo de la cizaña, los buenos de los malos, la luz de las tinieblas. Será el fin de la historia, el triunfo definitivo de Cristo Rey,
en el que todo le quedará sometido a Cristo y Dios será todo en todas las cosas, como dice el apóstol San Pablo. Mientras esperamos ese acontecimiento glorioso, ese colofón triunfal, se nos ofrece hoy tomar parte en las filas de sus vasallos fieles. Y es la gracia que le pedimos a nuestro Rey, la gracia de no ser sordos a su llamado, la gracia del vasallaje fiel. Pidámosle esta gracia por medio de la Virgen, la Reina del Buen Combate, que ella nos conceda la gracia de militar sin oscilaciones y sin vacilaciones en el ejército de Cristo Rey, que nos conceda la gracia de vivir, de sufrir, de luchar y de morir bajo su bandera. Que así sea.